la ley del Registro General de Población, que fue la que sirvió para levantar el censo de ciudadanos en Guatemala, que es lo que crea, la ley que crea lo que hoy tenemos como padrón electoral, donde aparecemos todos y todas los ciudadanos mayores de 18 años inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, y la ley de empadronamiento, que fue complementaria a la del Registro General de la Población. Y esas cinco leyes, en 1985 se juntan todas en el decreto 185, que es la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue promulgada por la Constituyente de 1985. Una ley que une todos esos elementos para poder regular los procesos electorales en Guatemala. ¿Qué hemos tenido con esa ley hasta el momento? La ley electoral y de partidos políticos hasta el día de hoy ha servido para sostener 27 años de democracia. 27 años en los cuales los cambios de autoridades públicas ya no se dieron por golpes de Estado, sino se ha dado a través de procesos electorales. Con esa ley, con la actual ley electoral y de partidos políticos, se han organizado 14 eventos electorales, es decir, 14 grandes elecciones, 7 elecciones generales, y después han habido consultas populares, han habido elecciones de medio periodo. Recordarán ustedes, antes los alcaldes se elegían cada 2 años, elecciones de medio periodo. También se han dado algunos eventos electorales en torno a elección de diputados, también de medio periodo. Recordarán ustedes el proceso de depuración que se dio en 1993, después del golpe de Estado de Serrano Elías. Se convoca a una elección de diputados de medio periodo. Y en términos generales, la ley ha servido y ha sido útil para 14 procesos electorales en Guatemala. Sin embargo, reformar la ley no es un proceso que se ha dado únicamente después de las elecciones de 2011. La discusión de reformar la ley electoral ha tenido varios momentos históricos. La primera reforma que sufre la actual ley electoral y de partidos políticos es en 1987, a través del decreto 51 y 74 de 1987, que reforma la ley después del proceso electoral de 1985. Luego se da un decreto en el año 89, el decreto 1089, que también reformó la actual ley electoral y de partidos políticos, y el decreto 3590, que reformaron principalmente aspectos procedimentales a nivel electoral. Es decir, la ley electoral que regula los procesos electorales fue sufriendo pequeños ajustes, principalmente para reformar aspectos procedimentales de las elecciones. Sin embargo, es a partir de los acuerdos de paz donde se empieza la discusión de la necesidad de hacer una reforma profunda de la actual ley electoral y de partidos políticos. Y va a ser durante los acuerdos de paz que en uno de los acuerdos en particular se mandata la creación de la Comisión de Reforma Electoral. Esa Comisión de Reforma Electoral debía crear un planteamiento de reforma integral a la ley. Esta comisión se integra en el año de 1997, un año después de la firma de los acuerdos de paz, y va a ser a inicios del año 98 en el que la comisión presenta todo un programa de reforma profunda, donde se buscara principalmente garantizarle al ciudadano de mejor forma cómo ejercer sus derechos cívico-políticos. Sin embargo, ese planteamiento de reforma de la Comisión Electoral no prosperó en el Congreso de la República, mas eso no significó que se dejara de discutir la necesidad de la reforma. Va a ser entonces hasta en el año 2004, fíjense, después de que se entregó en el 98 el proyecto de reforma, va a ser hasta en el año 2004, en el que a través del decreto 10/2004 nuevamente se reforma la ley electoral y de partidos políticos. Una generación de reformas que se les llamó las reformas de armonización, porque lo que buscaban era modernizar la ley electoral. Sin embargo, una reforma que tuvo después que ser reformada. Un elemento interesante: ya en el año 2006 se promueven las reformas a las reformas del año 2004, un poco en la línea de que no dieron los resultados que se esperaban. Este es un poco rápidamente un repaso
por las reformas que ha sufrido la ley y cómo llegamos a la discusión en el año 2012 de por qué reformar la Constitución. Acá, de manera gráfica, lo que ya planteaba José Carlos, la ley regula el sistema político guatemalteco, pero ese sistema político guatemalteco está interrelacionado y además tiene múltiples causas. Los problemas que se han identificado en la ley electoral y de partidos políticos tienen múltiples causas y está íntimamente relacionado en los tres grandes componentes que ya José Carlos planteaba. Por un lado, el sistema electoral, que regula cómo se elige, cómo se hacen las elecciones en Guatemala, cómo se elige, cómo se adjudican cargos. El otro componente del sistema político guatemalteco, que es el sistema de partidos políticos, es decir, cómo actúan y cómo se relacionan las organizaciones políticas. Y el último componente, que es el de la institucionalidad democrática, que ahí entra propiamente el Tribunal Supremo Electoral y las instancias vinculadas para garantizar que las elecciones en Guatemala se den de manera transparente. Esos sistemas interrelacionados contienen una serie de actores, y aquí nos alegra particularmente que organizaciones como la de ustedes estén interesadas y comprometidas con este tema, porque cualquier reforma a la ley electoral va a afectar a estos actores. En primera instancia va a afectar a los ciudadanos, a nosotros, porque en alguna medida cualquier reforma a la ley electoral va a incidir en cómo nosotros decidimos, cómo participamos de las organizaciones políticas, cómo controlamos a las autoridades electas a través de los procesos políticos, cómo en alguna medida participamos de la fiscalización del sistema político. También cualquier reforma va a afectar a los partidos, y esta es tal vez la pregunta más, o la parte más importante. Es por ello que los partidos son los primeros interesados en estar dentro del debate de la reforma a la ley, porque es una ley que los regula a ellos. Y al final, ¿quiénes aprueban las reformas a la ley electoral? Los partidos que están actualmente integrados en el Congreso de la República. Entonces, son actores directamente interesados. Por otro lado, también cualquier reforma a la ley electoral va a afectar a quien organiza las elecciones en Guatemala, al ente rector de los procesos políticos y electorales en el país, que es el Tribunal Supremo Electoral. Y uno de los actores determinantes, no solamente porque es ahí donde se decide, en el Congreso de la República, sino porque además en esta reforma del 2012 se ha hablado sobre la integración del Congreso. Me parece que han escuchado, por ejemplo, los planteamientos de reducir a 140 diputados. Otros hablan de un número fijo, de dejarlo en 160, ya vamos a decir por qué. Otros hablan de que con el censo del año entrante, que se va a hacer en Guatemala, el Congreso podría crecer hasta 250 diputados. Realmente también los pueblos indígenas han hecho una propuesta para... ellos hablan de 360 diputados. La propuesta indígena habla de subdividir en más... en los municipios, subdividirlos en más distritos y llegar a alrededor de 360, es el planteamiento del sector indígena. Aquí el tema es, estos actores todos están vinculados directamente con el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y me llamaba mucho la atención en el trifoliar que nos daban del observatorio, porque hay dos elementos directamente vinculados con la reforma. Por un lado, dentro de los ejes en la instancia de 360 grados se habla de la observación política, estar atentos a las grandes decisiones políticas nacionales, y por otro lado comprometidos con la institucionalidad democrática, que yo creo que ese es como el gran compromiso que tenemos todas y todos los ciudadanos en Guatemala. Para avanzar rápidamente, ¿cuáles son nuestros intereses como consorcio? ¿Por qué trabajar juntos y por qué meternos en este debate? En primera instancia, el compromiso parte de una experiencia muy positiva que tuvimos el año pasado presentando una reforma a la Constitución. El año pasado, las tres organizaciones presentan una reforma a la Constitución en materia de seguridad y justicia. Exclusivamente, reformar la Constitución para fortalecer el sistema de justicia en nuestro país y darle instrumentos democráticos al Estado para mejorar las condiciones de seguridad. A raíz de eso,
a finales del año pasado, luego del proceso electoral, como ya también lo refería José Carlos, luego de las misiones de observación, consideramos que era importante además hacer propuestas en torno a la reforma política del Estado. ¿Cuáles son nuestros intereses como instituciones? En primera instancia, fortalecer la participación ciudadana. Creemos que cualquier reforma a la ley electoral debe mejorar o garantizar como mínimo las condiciones de participación de todas y todos los ciudadanos de este país. Por otro lado, nos mueve el interés de un sistema estable de partidos políticos. Así tiene un estudio que a mí me impactó cuando dieron la cifra desde la apertura democrática de 1985 a la fecha han existido más de 79 partidos. Me corregí si estoy mal, José Carlos. Imagínense, en 26 años en este país han existido casi 80 partidos políticos. Y ustedes han asistido a cómo en este país se da la vida de los partidos políticos. Me peleo yo con alguien del Comité Ejecutivo Nacional y me voy con 10 o 20 compañeros, formo mi propio partido y hacemos nuestro partido. De ahí nos peleamos ahí internamente y alguien se va del partido. Lo hemos visto cómo los partidos en este país se subdividen, se van fragmentando, y eso hace que tengamos un sistema de partidos con muy poca credibilidad. Los partidos han ido perdiendo la capacidad de representar a los ciudadanos y mueven muy poco a participar políticamente dentro de los partidos. Otro de los intereses que nos mueven como consorcio es fortalecer el sistema electoral. Hasta el momento hemos tenido 7 elecciones generales y las 7, tanto por observadores nacionales como internacionales, han sido declaradas como transparentes. Sin embargo, han habido serias críticas a cómo se han dado los procesos electorales. Internamente, y ustedes como observatorio tendrán su posición, de que hay elementos donde todavía la ley no logra regular la acción de los partidos políticos. En las elecciones 2011, la palabra clave fue incertidumbre. Se suponía que a las 9 de la noche nos daban resultados finales y eran las 2 de la mañana y salieron dando datos del 2%. Sin que esto en alguna medida fuera identificado como algo que atentara contra la transparencia del proceso, sí generó un periodo de incertidumbre. Y el proceso de elecciones 2011 en términos generales fue muy incierto. Los candidatos, por ejemplo, se inscribieron hasta el último momento. A muchos no les dieron el finiquito. Y algunos, en casos más graves, están gobernando. A otros en ese proceso, por ejemplo, no se sabía si los iban a dejar inscribirse o no. Realmente el proceso electoral 2011 a nivel electoral, a nivel del sistema electoral, generó muchas incertidumbres. Entonces nos parecía como consorcio que uno de los elementos fundamentales es cómo lo fortalecemos. Y por otro lado, algo que ya también José Carlos planteó, y lo menciono rápidamente, es la ley electoral y de partidos políticos en Guatemala necesita una reforma integral. No debemos y no es prudente hacer una reforma de parche. No podemos agarrar 2 o 3 temitas del último proceso electoral 2011, hacer un parche ahí que quede bien con todos y pegárselo a la ley. Esto, lejos de beneficiar el proceso democrático en Guatemala, puede poner en riesgo las próximas elecciones. ¿Y por qué partimos de esa visión integral? Porque en el trabajo que hemos estado realizando hemos identificado y estudiado por lo menos 20 iniciativas de ley de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Hay en la comisión específica, ingresados a proceso legislativo, 20 iniciativas de ley para reformar la ley electoral. Y está por ingresar ahorita la número 21, que esperamos sea lo más integral posible. Esas 20 tienen visiones muy fragmentadas. Algunas de ellas plantean temas muy puntuales, como por ejemplo el voto en el exterior, el voto de nuestros connacionales que viven fuera de Guatemala. Tienen múltiples visiones, desde visiones que buscan el hacer una ley que incluya la visión de pueblos indígenas, por ejemplo, pero también hay intereses muy particulares.